Saludos estrellas, el vasto universo del dice hola. Me presento, mi nombre es... Bueno, no tengo un nombre fijo. Aunque mi apariencia parezca de un ente cósmico con un poder exorbitante, soy un simple cuentacuentos. Oh, creo que pueden llamarme así. Sin más inconveniente, hoy presentamos... En la vida nada es casualidad, todo ocurre por alguna razón, por algún motivo, y todo proviene de una causa. Todos sentimos que estamos destinados a algo, pero nunca sabemos a qué, ni cuándo sucederá, pero aunque no podamos comprobarlo, sabemos que hay un camino que todos seguimos y que nos termina reuniendo con la gente que menos esperabas, pero al final, son las más especiales. Situaciones tan ordinarias o extrañas, que ocurren en un día de tantos, algunas más especiales que otras, muchas de estas son olvidadas con el paso de los años, pero otras se quedan grabados como recuerdos profundos y especiales, ya sea por el momento, o la sensación que éste nos dejó dentro de nuestro consciente, y lo curioso es que estas memorias se aparecen de formas repentinas, sin esperarlo y que nos dejaría marcados para bien o para mal. Por ejemplo, estás en tu trabajo de programador, terminando tu nuevo programa y poniéndolo a prueba, tal vez, visitando un viejo sitio abandonado acompañado por amigos. Inclusive, tú solo explorando ese extraño lugar, documentando todo lo que encuentras para tu famoso y reconocido canal de 7 suscriptores, donde haces exploración urbana y lo subes a internet, o tal vez, llegas a ese lugar desamparado, recién salido de tu hogar sin poder regresar, buscando en qué sitio pasar la noche. Estas situaciones que parecen ser tan distintas entre sí tienen un aspecto en común, un factor que hace que todas estas vivencias estén relacionadas, y que ellos nunca lo supieran: una oficina con un escritorio viejo. En ella posa un viejo monitor de los años 90, debajo de un logotipo azul cianeo. También estaban unos cascos de realidad virtual, los cuales tenían una etiqueta especial. Programa de Inteligencia Artificial Creativa, TAC. Todos los relacionados con esta experiencia se probaron el casco, buscando curiosear este extraño artefacto. Cuando empezó a reproducirse, una cinemática de un prado verde y un cielo azul se proyectaba, dando bienvenida a un mundo muy colorido, con una capa de circo, donde dentro habitaban una inteligencia artificial consciente, una extraña boca con ojos que se denominaba como Caín, introduciendo a un mundo digital lleno de aventuras, mientras experimentabas cómo tu cuerpo era consumido por este mundo, empezando a no verlo, sino haciéndote parte de él, pareciendo que tu vida era transportado a este lugar. Una sensación de estar a punto de quedarte ahí atrapado, por eso todos al instante se quitaron el casco, y de alguna manera, aunque con un ligero trauma, siguieron con sus vidas. Sin saber que en ese momento, un programa se encargaba de hacer copias exactas de ellos mismos, un clon digital suyo, con sus mismos gustos, personalidad, creencias y miedos. En extraño evento que en la vida real solo fue un día más, en ese mismo momento se creaba una nueva apariencia suya, otro nombre, otra vestimenta y otra vida, la cual sería atormentada por el resto de la existencia de ese extraño ordenador y programa. Estas copias no sabían que eso eran, creían que estaban sus cuerpos físicos atrapados en alguna extraña crionevera o algo parecido, buscando una salida inexistente. Muchos cayeron en la locura, corruptos y sin salvación por esto. Solo 5 copias supieron mantenerse en pie y saber la verdad de ese mundo digital, pero muchos ya no estaban para saberlo. Y eso hacía morir de culpa a algunos dentro del programa. En especial una bufona de baja estatura, de nombre Pomni, sabiendo que con una sola palabra, pudo salvar a cierto conejo morado, que a pesar de ser cruel con ella en muchas ocasiones, conoció su lado humano y vulnerable, y que de cierta manera, hizo que amara a este conejo bromista. Mientras disfruta de su nueva vida en el circo, no puede evitar de pensar cómo sería su vida si él siguiera con ella. A lo mejor, después de conocerlo mejor, algunos sentimientos pudieron haber surgido. Pero al mismo tiempo se pregunta qué será de todos ellos afuera, en especial del héroe, ese chico tan inseguro con miedos y que pasó por mucho dolor antes de llegar al circo, pero sobre todo, con su verdadero ser y su persona misma. ¿Qué será de Abigail? En el mundo real, una contadora de 25 años, se encontraba en su rutina de siempre, en su monótona rutina de trabajadora de supermercado, con la oficina igual de blanca y vacía que todos los días, siempre haciendo lo mismo, registrando ganancias y pérdidas del local, administrando documentos y supervisando todo tipo de recursos y eventos, y a veces peleando con clientes infumables que harían estallar a cualquiera. Todos los días 12 horas, trabajando por un sueldo que, si bien no era malo, tampoco le resolvía la vida al 100%. Pero al final era la vida que escogió, y tampoco es que la misma le pudiera dar experiencias de otro mundo. No es como si ella pudiera irse a un lugar de fantasía, llena de aventuras caóticas, y que cada tiempo ocurran eventos capaces de traumar a las mentes más fuertes. Por fin parecía que el final del día se acercaba. Ella pensaba en irse ya. Hoy había sido un día más aburrido de lo común,
No hubo ninguna señora discutiendo porque la televisión no costaba $10 debido a una etiqueta puesta en mal sitio. Ni tampoco seguía por conocer a ese chico atractivo, responsable, seguro de sí mismo y sobre todo mentalmente estable que la ayudara con sus problemas internos. Creía que es culpa suya por no ser lo suficientemente bonita, o porque a lo mejor tenía estándares muy altos. ¿Quién diría que en otra vida paralela, se enamoró de alguien que era totalmente lo contrario a eso? Pero claro, nunca lo sabrá. Su turno finalmente terminó, tomó sus cosas y salió directo hacia su casa. Hoy salió un poco más temprano, así que para ahorrar dinero, decidió irse en autobús hacia su departamento en vez de pedir un taxi. Caminó unas cuadras y finalmente llegó a una parada de autobús en una avenida. Esta se encontraba sin nadie, por lo que solamente decidió quedarse de pie, esperando en la llegada de su autobús. ¿Qué día más aburrido? Hace tiempo no hago exploración urbana, creo que debería retomarlo. El último video con mis amigos me gustó más que los anteriores. Además es el primero en tener 67 visitas. Un nuevo récord para mi canal. Mientras pensaba esto en su mente, Abigail no odia evitar recordar sus aventuras en sitios abandonados. Era algo que la desconectaba de su vida de contadora, y le ayudaba a despejar su mente. Recordando anteriores viajes, se detuvo a analizar en los lugares donde había estado, pensando en esa escuela abandonada, en un antiguo cementerio, y en un hospital en ruinas, pero sobre todo, no se le iba de la cabeza esa extraña oficina de tecnología antigua, con un videojuego de realidad virtual, donde parecía que se iba a convertir en un personaje de ese juego, antes de quitarse el casco por el miedo que le dejó, por lo real que se sintió esa sensación de estar ahogándose en un mundo digital. Salió huyendo de ahí. Esa noche no pudo dormir bien, pero a la semana, el shock se le pasó y siguió con su vida, pero siempre ha sentido que una parte de ella se quedó atrapada en esa extraña consola. Cuando volvió dentro de sí, rápidamente volvió a analizar su entorno y se dio cuenta que mientras estaba en sus pensamientos más profundos, otras 5 personas habían llegado a la parada. Cada una se le hacía extrañamente familiar, cuando nunca los había visto en su vida, y que por alguna razón, creía saber sus nombres, sus gustos, debilidades, miedos y aspiraciones. Creyó que estaba delirando por el cansancio, analizando a cada una de esas personas. Pagó su asiento y se dirigió hasta la parte de atrás, ya que el autobús iba un poco lleno, pero aún había un espacio con 2 asientos libres. Fue hacia ahí, se sentó en el asiento del pasillo y colocó su bolso en el asiento de la ventana. Mientras tanto, sacaba su teléfono. Estaba leyendo un artículo de caballos muy interesante, publicado hace no mucho. Mientras lo leía, buscó el nombre del autor de este, y antes de empezarlo a leer el autobús empezaba a avanzar. En eso una voz masculina proveniente del pasillo roba su atención. Al voltear, se queda en total silencio e incredulidad, al darse cuenta que ese chico raro de la parada, se encontraba frente a ella, con una sonrisa burlona y unos ojos ámbar. Antes de poder decir algo, el chico interrumpió. Señorita, ¿podría dejar de verme y pedirle a su bolso que se mueva para que yo me pueda sentar ahí? Lo decía con un tono burlo y sarcástico, mientras hacía contacto visual con la chica de frente, que sin saber por qué, le llamó la atención desde el momento que llegó a la estación, como si el destino quisiera que se acercara a hablarle. Capítulo 1. Paralelismo. Todo en la vida cambia, por más imposible que parezca, siempre hay cambio en todo. La vida está hecha para nunca ser igual, ya sea para bien, como para mal, y al menos en este mundo. Las cosas que en un principio parecía todo un infierno sacado de las pesadillas más absurdas, brutales y que claramente no las tendría una persona mentalmente estable. Tuvo un giro inesperado que hizo que el lugar sea más acogedor para los pocos habitantes que quedaban aquí, en el asombroso circo digital. Una inteligencia artificial, nutrida por varios de los mejores programadores de la ciudad, un proyecto ambicioso y al mismo tiempo, se les fue de las manos, al nutrir de información una IA. Empezaba a tomar conciencia propia, a formarse una identidad con los conceptos que se le dieron y a partir de eso, creó su propio reino, donde él era el Dios supremo, que veía como todos los días. Él era el que tenía el control, todos seguían sus órdenes, no por gusto o por amor hacia su omnipresencia. Más bien, por no tener otra opción. Bueno, si había otra opción. Volverse locos. La dinámica era bastante simple. Caín, el encargado del circo, ayudaba a sus queridos huéspedes a pasar los interminables días dentro del circo con mágicas aventuras, que ayudarían a mantener todas las mentes activas, sanas y lejos de la abstracción, un estado de quiebre, donde los archivos digitales de los escaneos cerebrales se corrompían debido al cansancio y fatiga de los avatares por sus complicadas vivencias. Por años Caín no comprendía por qué esto pasaba. Él era un Dios todopoderoso que les daba todo que pudieran desear, un avatar hecho a su medida, aventuras llenas de peligro, emoción, dolor y a veces, con un toque de manipulación mental para más placer.
un cuarto propio y totalmente privado para ellos mismos, bueno, para ellos y 30 de los ojos de Caín escondidos en todo el lugar. Comidas buffet y recompensas digitales de todo tipo para todos aquellos que de forma forzada participara y terminara una de sus infinitas y maravillosas aventuras. Así fue durante años, nuevos personajes llegaban, y otros se iban al sótano, pero al final las cosas funcionaron hasta que cierta bufona empezaba a provocar revueltos en los demás, que tras una serie de aventuras desafortunadas, hartos de esta situación, se rebelaron ante él, que antes de poder darles el castigo divino más grande posible, fue desplazado al vacío por un loquito programador que técnicamente fue su padre antes de la creación del circo. Al final, pareció ayudarle este trance, pues pudo desprenderse de todo su dolor, analizar más sobre sus errores. Aparte que se pudo conectar a una red, donde aprendió muchas cosas más de las que algún día le alimentaron, entre ellas el paradero de las personas reales de cada uno de sus queridos muñecos semi-humanos. Reflexionando de sus errores, regresando para no ser el más, sino uno más de ellos, fortaleciendo lazos con todos y haciendo el circo un lugar mejor. Vemos a Pomni, sentada tranquilamente contemplando el mural conmemorativo que se hizo para honrar a todos aquellos que por sus inseguridades, miedos, enfermedades o su hartazgo, cayeran en un estado irreversible de locura e inestabilidad, que aunque siguieran ahí, todos los recuerdos y sentimientos dentro de ellos, ya no los podían expresar, ni compartir, ni abrazar a los demás. Su inestabilidad no se los permite, hacen más daño por lo poco que aún pueden ofrecer, por eso se les da la opción de mejor apartarlos para que convivan en paz sin dañar a nadie. Mientras veía el mural pensaba en cómo eran cada uno de ellos, pues al ser la última en llegar, no tuvo la chance de convivir con la mayoría de ellos, únicamente con Cosmo. Pero su primera impresión de él era una masa negra con ojos que no se encontraba en un buen momento que digamos. Así que nunca pudo hablar con su forma consciente y humana. También se interesó por Scratch, un perrito naranja que afuera fue la mente maestra detrás de todo este mundo digital, también de una ranita verde, que fue muy importante para todos antes de su trágica abstracción, y por último, el único que conoció de todo este grupo. Hax, un conejo morado que por fuera era un grosero bromista, que solo hacía bromas con los demás para hacerlos sufrir, pero que por dentro, era tal vez la persona más insegura y vulnerable del circo. Conoció esa parte suya en sus últimas instancias, en un intento desesperado de salvar lo imposible, cosa que aún le duele, pues se hizo muy importante para ella. Su sentido del humor absurdo e hiriente le sacaban sonrisas genuinas, su despreocupación le hacía gracia, y las veces que convivieron como compañeros, hizo que lo viera de otra forma, alguien que disfrutaba de compañía pero con miedo de apegarse a alguien por sus temores en el mundo real. Mientras veía su rostro no podía evitar en ver su sonrisa que si bien era gran parte del tiempo falsa, notaba una seguridad que cuando estaba con él, sabiendo aún la clase de persona que era, la hacía sentir tranquila y protegida. Mientras con una lágrima en sus ojos observaba a su viejo amigo, de la nada escucha como alguien se le acerca. «Pomni, ¿qué debo hacer?». Estaba pasando por el pasillo principal, y escuché sonidos desde el cuarto de Soble. Pero no de dolor. Y ay Dios mío. ¿Soble? No me digas que, ¿dónde está Gan? A eso voy Pomni, de ahí vi que la puerta del cuarto de Gangle estaba abierta. Y en eso me doy cuenta que estaban cerradas en el mismo cuarto y... ¡Ah, qué vergüenza, Pomni! No sé si podré sacarme esa escena de mi cabeza algún día. Pomni solamente le dio risa y siguió viendo el mural. Raji, debes de dejar que ellas sean felices. Encontraron paz aquí dentro, y eso lo tienes que dejar fluir. Ellas tuvieron un final feliz, ¿no lo crees? Pues sí, al final eso es cierto, ellas seguirán juntas mientras que otros no. Como Kinge con su esposa o tú con Hax. Pomni no pudo evitar llorar por recordar a su amigo que en los momentos finales, compartieron un sentimiento tan profundo y tan humano, que de alguna manera los conectó para siempre, formando un vínculo que ella nunca olvidara. Ragata, ¿te imaginas que nuestros seres humanos nos juntemos algún día? Pomni, eso suena difícil pero no imposible, a lo mejor es una posibilidad, pero si se conocen será en otras situaciones, y a lo mejor hayamos cambiado y la forma que aquí convivimos no sea igual que allá afuera. Pomni solo pensaba en la posibilidad que Abigail conociera al héroe al menos una vez en la vida. En el mundo real, como una coincidencia casi divina, ambos se encontraban en una situación incómoda en el transporte público, compartiéndose miradas incómodas, después de un trance interno. Abigail despertó y se paró lo más rápido que se pudo, cediéndole el lugar de la ventana al chico,
que se sentó cómodamente en su asiento. Abigail no sabía si volverse a sentar, pues la incomodidad del suceso claramente la avergonzó un poco. Pero en eso, el chico decide interrumpir el silencio. ¿Acaso te quedarás ahí parada? Te pedí un asiento, no los dos. Abigail se puso más nerviosa de lo que ya estaba. Es que, bueno yo. Por favor, Dascrim, solo siéntate y ya, no muerdo ni rasguño, ni que fuera un conejo. Decía el chico con un tono burlón y satírico. Abby solo se sentó con la pose más rígida que puso intentando mantener la compostura, pero claramente el chico solo estaba riendo de la escena que acaba de suceder notando la clara incomodidad de la pobre chica. Oye, no me hagas sentir así, quita tu cara de cachorro triste y mejor. Disfruta el viaje, ¿no? Sí, lo que tú digas, claro. Abby claramente no estaba manejando la situación, de por sí nunca había sido una persona muy sociable. A duras penas tenía 3 amigos y le costaba expresarse con ellos, y para la cereza del pastel, justamente le ocurre esta escena con un chico que habla hasta por los codos, que parece que solo se calla si lo atan a una mordaza. ¿Acaso tuviste un mal día en la preparatoria? ¿O por qué tan triste? Abigail se encuentra indignada por sus palabras. El chico pensaba que tenía 18 años o menos, si bien su cuerpo y cara parecían de una persona más joven de lo que realmente es. Aún así le bajó los estándares de edad que se tenía de ella misma, pues sus familiares y amigos la asocian con una universitaria, para que llegue un random en la calle viéndola como adolescente. Vengo de trabajar, ejerciendo mi carrera, no sé de qué hablas. Comenta. Abby molesta claramente. Perdón señorita licenciada, es que se ve muy conservada para su edad, ¿me pasaría su rutina de skincare? El chico parecía que no se terminaría de burlar de ella en todo el camino. Ella ya no le quería dedicar más la palabra, pero este decidió romper el silencio una vez más. ¿Cuál es tu nombre, señora? Por un momento no le quería decir su nombre, su primera impresión de él fue muy extraña, como si todo esto ya lo hubiera vivido, pero a la vez, no la paraba de molestar. Pero aún así la curiosidad y el sentimiento que este raro muchacho le transmitía era única, así que no pudo aguantar y terminó cediendo. Abigail Brooks. El chico rió tras escuchar su nombre. Bueno, Abby, mi nombre es Leroy, espero que lo recuerdes, aunque bueno, como te me quedas viendo no creo que solo recuerdes mi nombre. Abby le apartó la mirada rápidamente, con un leve sonrojo en sus mejillas. ¿Quién se creía? Primero apenas le decía su nombre y ya tenía una forma despectiva para llamarla, y luego intenta coquetearle al mismo tiempo que se burla de ella. Tremendo sinvergüenza vino a conocer. El chico volvió a hablar. Oye, no te pongas así, solo déjame pasar un buen rato antes de llegar a mi hogar, aprovecha este rato, que estoy de buen humor. Si así te pones cuando estás de buenas, no imagino cuando no lo estás. Ambos chicos intercambian miradas simultáneas y algunas palabras erráticas. Así se pasó rápido media hora de sus vidas, con Abby teniendo que bajar, pues su parada se acercaba. Ella estaba a punto de irse sin despedirse, pero Leroy vuelve a interrumpir. ¿Te irás sin despedirte? ¡Qué malos modales!, dijo con una mueca, a lo que Abby simplemente le extendió la mano para un saludo formal. ¿Así que quieres mi número? ¡Qué atrevida! Abby reaccionó incrédula a lo que dijo. Oye, yo no dije eso. ¿Qué te pasa? Sin darse cuenta ya tenía un papel con un número anotado. Llámame, pero no prometo responder. Antes que Abigail dijera otra palabra el autobús se detuvo, y bajó de él rápidamente. Al estar debajo solo analizaba el papel con el número escrito, su nombre Leroy, y una cabeza de conejo. Ella quedó congelada, no sabía cómo procesar todo este suceso casi irreal y absurdo, pero ya no tenía energías para pensar. Solo suspiró, guardó el papel en su bolso, y empezó a caminar a su departamento sin saber que había conectado con él una vez más.